Vale, pues antes de hablar del tema de Dios en la filosofía cartesiana, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto. Hemos dicho que Descartes, o la pretensión fundamental de Descartes, es la de construir un edificio del saber completamente seguro, completamente firme, completamente indubitable. Para ello, pues, va a rechazar cualquier argumento de autoridad, va a rechazar todas las enseñanzas de la tradición filosófica, todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición teológica, todos los descubrimientos científicos, va a dudar de la información que le brindan sus propios sentidos, de la información que le brinda su propio discurrir racional, va a dudar de si realmente estamos despiertos o estamos dormidos, va a plantear la posibilidad de que quizá exista un genio maligno que nos esté engañando, y dudando de todo eso, de repente descubre una cosa de la que no puede dudar, que está dudando. Y si está dudando, piensa. Y si piensa, tiene que haber algo que piense, y ese algo que piensa es él mismo, o yo mismo, en este caso, ¿no? Como vemos, una filosofía muy personalista, ya lo hemos dicho al principio, con Descartes se da ese giro a la subjetividad. No se puede entender el pensamiento de Descartes desde el tú, solo lo puedo entender del yo, porque igual tú no existes, pero la certeza autoevidente es de que yo existo porque pienso, ¿vale? Entonces, certeza autoevidente de la existencia del yo pensante, y desde ahí, como esa idea tiene claridad y distinción, es clara y distinta, que son las notas, según Descartes, de la evidencia, pues vamos a intentar buscar otras cosas que sean también claras y distintas y por lo tanto evidentes, y de las que podamos decir, por lo tanto, que existen igual que yo existo. Pero primero vamos a estudiar qué cosas tiene el yo pensante. Entonces, el yo pensante lo que tiene son ideas, y esas ideas son contenidos mentales, y hay de tres tipos: ideas adventicias, que nos vienen de la información que recibimos de los sentidos; ideas ficticias, que inventamos nosotros mismos, que creamos nosotros mismos; y ideas innatas, que están con nosotros desde siempre. Vale. Una de esas ideas innatas va a ser la idea de Dios, o más concretamente, la idea de un ser infinito. Entonces, lo que dice Descartes es que la idea que todos tenemos cuando hablamos de Dios, cuando las personas que se dicen creyentes no hablan de la existencia de Dios, o cuando las personas que se dedican a la organización y gestión eclesiástica, Descartes está en un ámbito cristiano, ¿no? Bueno, pues esas personas hablan de Dios, y todos hablamos de Dios. Y cuando hablamos de Dios, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, lo que dice Descartes es que todos tenemos una idea de Dios que se corresponde con la idea de un ser infinito, perfecto, omnisciente, todopoderoso y bueno, ¿vale? Pero esta idea, ¿de dónde procede? Pues bueno, lo que nos dice Descartes es: no es una idea adventicia. La idea de Dios no es una idea adventicia porque nadie ha visto nunca a Dios, ni lo ha escuchado, ni lo ha tocado, ni lo ha... En todo caso, la persona creyente podrá decir que ha sentido a Dios, pero no en un sentido perceptivo. No ha visto, tocado, olido, saboreado, ni escuchado a Dios. En todo caso, lo habrá experimentado con su dimensión espiritual y religiosa, si es que eso es posible, que no lo sabemos. Para una persona creyente sí, pero bueno, nosotros tenemos que partir de, como Descartes, de dudar de todo. Entonces, ¿tenemos una idea de Dios? Sí. Y esa idea de Dios es de un ser supuestamente infinito, supuestamente omnisciente, supuestamente todopoderoso, supuestamente perfecto, supuestamente bueno. Pero no puede ser una idea adventicia. Nadie ha visto a Dios, ni tocado a Dios, ni olido a Dios. Tampoco puede ser, dice Descartes, y aquí donde algunas personas dicen que se equivoca, tampoco puede ser una idea ficticia. No me lo puedo haber inventado, porque si yo soy finito, limitado, porque me equivoco y dudo, e imperfecto, ¿cómo me voy a haber yo inventado la idea de lo infinito? ¿Cómo puede estar en mi conciencia la idea de infinito si yo soy un ser finito y además todos los seres que me rodean también lo son? Si yo nunca he visto nada infinito, ¿de dónde he sacado yo la idea de lo infinito? Porque cuando yo digo la idea de cerdo volando, yo he visto cerdos y yo he visto animales que vuelan, y entonces lo he mezclado. Pero yo no he visto nunca lo infinito, entonces lo infinito tiene que estar en mí previamente. Por eso dice Descartes que la idea de un ser infinito es una idea innata. No es adventicia porque nadie percibe con sus sentidos un ser infinito, y no es ficticia porque si no hay nada infinito y no hemos tenido ninguna experiencia con lo infinito y nosotros mismos somos finitos, limitados,
falibles e imperfectos, ¿cómo no la vamos a haber inventado? Tiene que ser una idea innata. Y al ser una idea innata que está presente en nuestra conciencia, por lo tanto, desde el nacimiento, tiene por fuerza que existir ese ser infinito que ha puesto en nosotros la idea de ser infinito. Porque mi conciencia no puede haberla creado porque somos finitos. Y no la puedo captar por mis sentidos porque no existen, no tenemos percepción de seres infinitos. Entonces, debe existir en la realidad ese ser infinito que sea la causa de que yo tenga la idea innata de un ser infinito. Pero es que además hay otros dos argumentos, ¿no? Este sería como el gran argumento cartesiano de la existencia de Dios. Pero además hay otros dos argumentos. Un argumento es el de la creación. Lo que nos dice Descartes es: la gran certeza que he descubierto, de la cual no puedo dudar, es que yo existo, ¿vale? Es esa certeza autoevidente de la existencia del yo pensante. Pero claro, si yo existo, alguien me ha tenido que haber creado. Algo tiene que ser, algo o alguien tiene que ser la causa de que yo exista. Y entonces aquí alguno puede decir, bueno, tus padres te han creado. Tú eres el fruto de una unión sexual entre dos individuos. Y entonces lo que dice aquí Descartes es, no. Mis padres solo han creado mi cuerpo. Mis padres son la causa de mi existencia material, de la materia de la que estoy hecho. Pero como yo no soy simplemente un cuerpo, y de hecho, lo que soy realmente es una cosa que piensa, porque la certeza autoevidente no es la certeza autoevidente de que mi cuerpo existe, sino la certeza autoevidente de que pienso y por lo tanto existo. Entonces yo lo que soy realmente es una cosa que piensa. ¿Quién me ha creado como cosa pensante? ¿Quién mantiene mi existencia como una cosa que piensa? Pues lo que dice Descartes es que es Dios. Mis padres no, porque mis padres son la causa de que exista mi cuerpo. Y yo mismo tampoco, yo no me puedo haber creado a mí mismo, porque si me hubiera creado a mí mismo, me habría creado con muchas más perfecciones. No me habría creado mortal, finito, falible, capaz de sentir dolor y capaz de sentir sufrimiento moral, etc. Me habría dotado de las mejores perfecciones si yo me hubiera creado a mí mismo. Entonces, como yo soy un ser finito, limitado, falible, imperfecto, tiene que haber algo más poderoso que yo que me haya creado. Tiene que existir Dios como fuente de mi existencia. Ese después del gran argumento, que es el de la idea innata, este argumento de la creación. Y un tercer argumento, o segundo, si lo vemos como otros dos argumentos añadidos, que es la reformulación que hace Descartes del argumento anselmiano de la existencia de Dios. Ya vimos que Anselmo de Canterbury, San Anselmo, bueno, el que no quiera decir San Anselmo, pues Anselmo de Canterbury, había elaborado este argumento de la existencia de Dios, simplemente por recordarlo. Su hermano de congregación le habían pedido, Anselmo, tú que eres un gran estudioso y un gran sabio, ¿por qué no nos da un argumento de la existencia de Dios que no recurra a la Sagrada Escritura y que no hable de milagro, ni de resurrección, ni de multiplicación de los panes, ni de encarnación, ni de ninguna cuestión así un poco más fantasiosa para que las personas que no creen no nos digan que son fantasías, sino que haya un argumento racional, intelectual, académico de la existencia de Dios? Y entonces Anselmo da este argumento que parte de la definición de Dios. Si Dios es el ser mayor que el cual nada puede ser pensado, es decir, el ser más excelso de toda la existencia, tiene también que existir. Porque si tú puedes pensar en ese ser que tiene todas las perfecciones, que es el ser mayor que el cual nada puede ser pensado, pero no existe, podrías pensar en ese mismo ser existiendo y entonces ese sería Dios. Por lo cual, si Dios realmente es el ser mayor que el cual nada puede ser pensado, no le puede faltar la existencia. Tiene que existir también. Pues ese mismo argumento lo va a utilizar Descartes con sus propias palabras y pues con todos los años de por medio que hay entre Anselmo y Descartes. Pero en el fondo es una repetición del argumento anselmiano, que ya dijimos que tiene muchos problemas y que habrá muchos autores que lo critiquen por esta idea de que quizás es que la existencia no es una perfección. Tú puedes tener todas las perfecciones, pero no existir, porque existir no tiene por qué ser una perfección. Y luego, sobre todo, esta idea es un argumento, le dicen argumento ontológico, pero en realidad es un argumento que da el salto del plano lógico, el plano del pensamiento,
al plano ontológico, el plano de la existencia. Y ahí es donde estará la crítica de Kant, que le dirá, por mucho que yo piense en la mejor isla del mundo, eso no significa que tenga que existir la mejor isla. O si yo pienso que tengo un billete de 20 euros en el bolsillo, eso no va a hacer que yo meta la mano en el bolsillo y exista, ¿vale? Estamos dando un salto. Que de todas maneras a estas críticas también podría responder Anselmo, pero bueno, para no enrollarnos en esto, simplemente decir que Descartes asume el argumento anselmiano de la existencia de Dios, además del argumento de la creación y además del argumento de la idea innata de un ser infinito. Y entonces parece que ya tiene como una segunda certeza. La primera certeza autoevidente e indubitable es la existencia del yo pensante, pero ahora hay una segunda certeza, que es la certeza de la existencia de Dios, porque yo descubro dentro de mí la idea de un ser infinito, y eso no puede venir del exterior, ni me lo puede haber inventado porque yo soy finito, tiene que existir un ser infinito que haya puesto en mi conciencia esa idea. Vale, pues estas dos ideas es como que se fusionan y constituyen el gran principio metafísico de la filosofía cartesiana. Existe el yo pensante y existe Dios como garantía de que aquello que el yo pensante vea con la misma claridad y distinción que la certeza del cogito también existirá. Entonces, lo que nos dice Descartes es, la divinidad es garantía de lo real. Si existe un Dios perfecto y bondadoso y yo ya te he demostrado que existe, no puede permitir que yo me engañe. Dios es la garantía de que aquello que yo perciba con la misma claridad y con la misma distinción que percibo que yo existo porque pienso, también existirá. Porque Dios, que ya te he demostrado que existe, no puede permitir que yo me engañe. Porque es bueno. Dios es el ser perfecto, por lo cual también es perfectamente bueno, absolutamente bueno. Entonces esta hipótesis de que existía quizá un genio maligno que nos engañaba, la puedo descartar. Porque exista o no exista el genio maligno, lo que sí es seguro es que Dios, que es absolutamente bueno, existe. Y por lo cual hará lo suficiente, porque además es omnisciente y puede hacerlo, para que el genio maligno no consiga engañarme. Pero claro, entonces le podemos decir a Descartes, ¿y entonces por qué me equivoco algunas veces? ¿Por qué cometo errores? ¿Por qué creo cosas que luego descubro que son falsas? Entonces lo que nos dice Descartes es, la existencia de Dios garantiza la veracidad de lo que el entendimiento capta como claro y distinto, es decir, como evidente. Pero en nuestro ámbito cognitivo, intelectual, mental, no solo está el entendimiento, también está la voluntad, es decir, lo que tú quieres hacer. Entonces a veces nuestra voluntad decide aceptar como válidas ideas que no son claras y distintas, que son oscuras y confusas, que es justo lo contrario de claro y distinto. Entonces, nos equivocamos no porque Dios permita que nos engañemos, sino porque nuestra voluntad decide aceptar como claras y distintas ideas que en realidad son oscuras y confusas. Para evitar el error, hay que entrenarse muy bien para aceptar solo aquellas ideas que el entendimiento perciba con total claridad y distinción. Y de todas maneras sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vale, pues esto sería el papel que juega la divinidad en el pensamiento cartesiano. Hay algunos autores que han señalado que aquí es donde Descartes patina, porque parece que hasta lo de la claridad y la distinción, e incluso las ideas adventicias, ficticias, y bueno, lo de la idea innata, que hasta aquí está bastante bien, ¿no? Tú quieres dudar de todo, y ahí descubres que hay algo de lo que no puedes dudar, que es la duda. Dudar es pensar, si piensas tiene que haber algo que pienses, si algo que piensas eres tú. Primera certeza autoevidente, yo pienso. Y pienso, ¿qué es lo que pienso? Pues tengo una serie de ideas, ideas que me vienen del exterior, ideas que me invento, y ideas que parece que tengo yo desde siempre porque no me las he podido inventar y tampoco me han podido venir desde fuera. Pero este salto ahora de repente a decir que Dios existe, parece que no está muy bien apuntalado, señalan los críticos de Descartes. Os lo digo porque en vuestros comentarios de texto pues podéis señalar ese punto si os parece que Descartes patina en esto. Vale, pues hasta aquí el tema de la divinidad. Ahora vendría otro elemento muy importante en el pensamiento cartesiano, y es el tema de la unidad de la ciencia. Como hemos visto, parece que Descartes, y este es el salto también que se da con la filosofía moderna,
ya no va a estar tan empeñado en descubrir cómo es la realidad, como era el caso de Platón, Aristóteles, los filósofos medievales, etcétera, sino que está centrado sobre todo en cómo conocemos, qué es tener evidencia de algo, no tener evidencia, engañarnos, no engañarnos, la claridad, la distinción, etc. Entonces está centrado sobre todo en el sujeto conocente. Ya hemos dicho que esto era una de las características de la modernidad. Entonces, por recordar de nuevo, la intención cartesiana es la búsqueda de ese camino riguroso y sistemático que nos permita alcanzar verdades firmes e indubitables para rechazar completamente el error. Entonces, lo que va a hacer Descartes es construir un método, ya habíamos señalado al principio, que sirva para aplicarlo a cualquier cuestión y que además sea válido para todos los ámbitos de la ciencia, para cualquier ciencia, sea la que sea, para las matemáticas, para la física, para la biología, para la geología, para la astronomía, para la psicología, para todo. Que cada una tenga sus características específicas, pero que todas sigan un mismo método que les permita asegurar la verdad de los descubrimientos que plantean. Esto es lo que se llamará el método cartesiano. La palabra método significa camino, entonces es justamente esto, ¿no? El método es el camino que me lleva a mí a algo. ¿A dónde? En este caso a esas verdades firmes, seguras, indubitables que siempre está intentando buscar Descartes. Entonces, en una de sus obras más famosas, que es justamente el discurso del método, lo que él nos plantea son unas reglas claras y sencillas que él quería que sirvieran como orientación para todos los científicos y para todos los filósofos. Entonces, en esta obra, él primero lo que plantea es justamente un uso sistemático de la razón. Ya hemos dicho que con Descartes se inicia esta corriente filosófica que hemos querido denominar del racionalismo y que luego va a tener unas figuras muy relevantes como van a ser Spinoza, Malebranche, Leibniz, etcétera, que justamente frente a los empiristas que van a hacer más hincapié en el ámbito experiencial del conocimiento, es decir, en el ámbito de la experiencia sensible, el papel que juega la experiencia sensible en el conocimiento, pues los racionalistas van a poner el hincapié más en la razón, en el elemento lógico de la razón, en las estructuras que nuestra razón ya tiene de por sí de manera a priorística, es decir, antes de la experiencia sensible. Pues bueno, Descartes digamos que es el que inicia esta filosofía moderna que se va a escindir en racionalismo y empirismo, pero él parece que estaría más vinculado al racionalismo en parte, ¿no? Vale, pues en el discurso del método él nos plantea esta postura de utilizar un mecanismo sistemático en el uso de la razón, y entonces lo que nos va a decir es que la razón opera con dos procedimientos diferentes. Un primer procedimiento es el de la intuición, que ya nos he hablado de ella cuando nos hablaba de estas notas de la evidencia, la claridad y la distinción. La intuición es ese conocimiento inmediato de las verdades infalibles que se perciben con total evidencia, con claridad y con distinción, y que no requieren de demostraciones externas. Lo que yo conozco por intuición surge. De hecho, ese también es el sentido contemporáneo de la palabra intuición. Cuando decimos, por ejemplo, ay, es que tu vecino tiene muy buena intuición, porque dijo que al final iban a suspender las clases por el coronavirus, y es verdad que al final la han suspendido, porque tuvo un pálpito, una intuición de que iba a pasar eso y al final ha pasado, ¿no? Que no es el mismo sentido que utiliza Descartes, porque esto es un sentido un poco, en algún sentido esotérico. Parece que el término intuición está vinculado a aquellas personas que tienen la capacidad de anticiparse a lo que va a pasar, ¿no? En ese sentido utilizamos la intuición. Pero bueno, está relacionado semánticamente porque la intuición en Descartes es ese conocimiento que tenemos de manera directa e inmediata sin discurrir racionalmente. No tenemos que pensar, no tenemos que discutir, no tenemos que explorar argumentos, sino que lo veo claro y lo veo distinto. Entonces es evidente, ¿vale? Esa sería la intuición. Y el otro procedimiento, el otro mecanismo de la razón es la deducción, que es justamente lo contrario, ¿no? Ese conocimiento que ya no es directo, sino que es indirecto, y que ya no es inmediato, sino mediado por una serie de pasos. Entonces, el proceso deductivo lo que hace es ir de un paso a otro, asumiendo una serie de cosas y haciendo una serie de operaciones racionales.
Entonces, también, la deducción también puede ofrecernos verdades infalibles, indubitables, evidentes, claras y distintas, pero no lo va a hacer de forma directa e inmediata, sino a partir de una serie de pasos, de una serie de procesos. Entonces, con estos dos procedimientos o mecanismos de la razón, lo que nos va a hacer Descartes es plantearnos un método que utiliza una primera fase más intuitiva y otras fases más deductivas para decirnos cómo tienen que funcionar las ciencias y en general cómo tiene que funcionar cualquier persona que quiera hacer una investigación sobre un asunto concreto. Ese método está planteado en cuatro etapas o 4 momentos. El primer momento es el de la evidencia. Para iniciar cualquier investigación tenemos que partir de unas pocas verdades evidentes, que sean claras y distintas, que sean indubitables, incuestionables, firmes, seguras. Vale, ese es el primer paso, la evidencia. Luego tendremos un segundo paso, que es el análisis. En el análisis lo que nos dice Descartes que tenemos que hacer es coger la cuestión que estamos investigando, trabajando, estudiando y dividirla en sus partes más simples para hacer más fácil ese estudio. Si yo quiero estudiar el cuerpo humano, yo no puedo ponerme a estudiar el cuerpo humano directamente, sino que tendré que estudiar, bueno, vale, en el cuerpo humano hay una serie de sistemas, de aparatos, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, Dentro de estos sistemas, cada uno hace una serie de funciones, pero dentro hay como una especie de órgano, porque dentro del aparato digestivo, pues yo veo que tengo el estómago, el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, tal. Y ahora, dentro de esos aparatos, yo veo que hay tejidos. Entonces tendré que ver qué tipo de tejidos. Hay tejido muscular, hay tejido óseo, hay tejido, ¿no? Pero los tejidos están formados por células. Las células también son de distintos tipos y dependiendo de los tipos, pues dan una serie de tejidos a otros. Y ahora, dentro de las células tienen... Sí, tengo que descomponer la realidad. He puesto el ejemplo del cuerpo humano porque se me ha ocurrido, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? La realidad o el asunto o el problema que yo quiero estudiar, tengo que descomponerlo en sus partes más pequeñas. Eso es lo que significa analizar. La análisis, si no tengo mal entendido, no estoy muy seguro de esto que voy a decir, pero creo que lisis está relacionado con piedra. Piedra en el sentido de lo que es pétreo, de lo que es compacto, firme, único. Entonces la análisis es lo contrario, lo que yo rompo en muchos trozos. Entonces el análisis es descomponer una realidad que es pétrea, firme, unificada, descomponerla en muchos trozos. Eso es analizar, ¿vale? Ese sería el segundo momento, el segundo paso, el segundo proceso, la segunda etapa del método cartesiano. Tercera etapa, lo contrario, la síntesis, ¿vale? También, si queremos ir al sentido etimológico, sin en griego significa con, y la tesis, pues, la idea principal, que por eso cuando decimos la tesis de un texto, pues, la idea principal del texto, o he defendido mi tesis doctoral, pues, mi idea principal sobre este tema, ¿no? Pues la síntesis es lo que, con lo principal, ¿no? Lo que pone en conjunto, lo que sintetiza es lo que compacta. Entonces, la síntesis sería, una vez que hayamos estudiado las partes individualmente, pues hay que volver a reunificarlas, hay que recomponer de nuevo la totalidad que constituían para dar una respuesta global. En el caso que hemos puesto del ser humano, pues bueno, cuando ya he estudiado los tipos de células que hay, los tipos de tejidos que construyen esas células, los tipos de órganos que hacen esos tejidos, los tipos de sistemas y de aparatos, las funciones que están, no sé qué, pues ahora venga, ahora tengo que reconstruir de nuevo y qué es el ser humano en ese sentido biológico que estamos diciendo, ¿no? Pues ya sabéis que el ser humano, también podemos decir que es el ser humano psicológicamente, espiritualmente, culturalmente, históricamente, políticamente, pero bueno, como hemos puesto el ejemplo de la biología, eso sería, ¿no? Entonces ya tenemos el tercer paso, la síntesis. Evidencia, análisis, síntesis. Y habría un cuarto paso que es el repaso. ¿Repasar qué es? Pues revisar todo el proceso y ver si los pasos que hemos ido dando están bien hechos o no. Entonces hay que hacer dos operaciones. En primer lugar, enumerar los pasos que hemos dado para ver si se nos ha olvidado alguno o si hemos añadido alguno que no deberíamos haber añadido. Y luego, en segundo lugar, revisar las operaciones que unen esos pasos a ver si le hemos dado bien o no. El repaso, bueno, pues como cuando uno hace una ecuación o una división y luego, venga, pues voy a hacer la prueba de la división, a ver si me he equivocado, voy a ver los pasos que he dado, aquí me he equivocado, lo corrijo.
Aunque parezca una tontería, esto durante muchísimos años fue la gran innovación, porque lo que hizo Descartes fue darle a todos los científicos y a todos los filósofos como la rúbrica, como el esquema para hacer su trabajo. Entonces todos los científicos dijeron, bueno, pues vamos a hacerle caso a Descartes, vamos a partir de una serie de evidencias, de unos axiomas o de unos postulados de nuestra ciencia. Pues estamos en la biología, pues la idea básica y firme y evidente de la biología. A partir de ahí, yo quiero estudiar el cuerpo humano, lo voy a analizar, lo voy a descomponer en sus partes y voy a estudiar cada una de sus partes. Una vez que ya las tengo, ahora tengo que unificarlas de nuevo, recomponer y entender qué es el organismo del ser humano. Y ahora voy a hacer un repaso de todo lo que he investigado y lo que he hecho, a ver si me he equivocado en algún punto. Si yo parto de una evidencia claras y distintas, analizo las cosas en sus partes singulares, luego la unifico para dar una respuesta global y al final repaso todo lo que he hecho para ver que no me he equivocado en ningún sitio, tengo un método para evitar el error, que es el objetivo fundamental de Descartes, ¿vale? Y además permite que haya como una interdisciplinariedad, que es lo que empezó a haber justamente en la Edad Moderna, porque hasta este momento, sobre todo desde Aristóteles, cada ciencia había tenido su metodología. De hecho, el propio Aristóteles lo que dice, ¿no? Si las matemáticas se ocupan de los números y la psicología del alma o de la dimensión psicológica del ser humano y la metafísica del ser y la lógica de la argumentación, etcétera, pues cada ciencia tiene que tener un método diferente, porque si el objeto de estudio es diferente, el método también tiene que ser diferente. Esto es lo que había dicho Aristóteles. Entonces, que de repente en el Renacimiento o finales del Renacimiento Descartes diga que no, que independientemente del objeto que estudie una ciencia, todas tienen que seguir un mismo método, esto fue una propuesta muy atrevida para la época y que además sentó la base de luego todo el desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? Y luego también la ciencia contemporánea. Y además lo que dice Descartes es que realmente el saber, este edificio que él quería construir del saber, es uno solo. Y cada ciencia es como un aspecto o una dimensión, una rama de un único tronco. Por eso él dice que el saber es como un árbol cuyas raíces serían precisamente la metafísica o la filosofía primera, donde estarían esos dos principios gordos, la certeza autoevidente de la existencia del yo pensante y la certeza también autoevidente, bueno, no tan autoevidente, pero evidente como idea innata de la existencia de Dios, además de otras muchas ideas. Esto es una síntesis, ¿no?, lo que estamos haciendo. El tronco de ese árbol sería la filosofía natural, que es la física, y por lo tanto también ya en algún sentido las matemáticas, porque al fin de cuentas la física no es más que la aplicación de las matemáticas a la naturaleza. Y luego las ramas de ese árbol, que dice Descartes que serían la medicina, la mecánica y la moral. Y de alguna manera la rama de la moral, la más amplia que alberga todo lo demás, porque lo más importante no es saber cómo es el mundo, sino saber qué lugar tenemos que ocupar nosotros en el mundo. Y eso solo nos lo puede decir la moral, ¿no? Eso sería para Descartes el saber. Pero es un único árbol que tiene el mismo método. ¿Cuál? Su método. El método de evidencia, análisis, síntesis y repaso. Pues vale, ya solo nos quedaría, pues, para terminar esta visión panorámica general del pensamiento de Descartes, hablar todavía de algunos elementos de su metafísica, de esa filosofía primera, de esas raíces del árbol del saber que él está construyendo, que sería el concepto de sustancia en Descartes. Sabemos que el concepto de sustancia no lo inventa Descartes, ya está presente en la tradición filosófica, de una manera más explícita, sobre todo desde desde Aristóteles, porque Aristóteles es el que empieza a plantear en este estudio que hace de las categorías del ser. Lo que plantea Aristóteles es que hay una gran categoría, aunque el ser se dice de muchas formas, y en todas esas formas que tenemos de decir el ser, hay una dimensión metafísica ontológica, pero como que hay una de esas categorías del ser que es la más importante, que es la categoría de la sustancia. Porque cuando decimos que el niño es rubio,
estamos hablando del ser. Cuando decimos que el niño es alto, estamos hablando del ser. Cuando decimos que el niño está en los palacios, está porque sabemos que en griego ser y estar es el mismo verbo. Estamos hablando del ser. Cuando decimos que el niño está estudiando, estamos hablando del ser. Cuando decimos que el niño es listo, estamos hablando del ser. Pero parece que hablamos del ser de una manera más profunda cuando decimos que el niño es niño, o que el niño es ser humano, o que el niño es adulto en potencia, porque es niño en acto, pero la potencia que tiene de adultez se irá actualizando, y ese es el movimiento. Estoy repasando cosas que hemos visto de Aristóteles. Entonces esa categoría del ser, que es la sustancia, que es lo que es el niño de una manera más profunda, porque todo lo demás parece que son justamente accidentes, atributos, cosas que le pasan a la sustancia niño. Pero el ser niño, o más, de una manera más gorda, el ser humano, eso no es un accidente, eso es lo que es. Y a ese ser humano le pasa que es rubio o le pasa que es moreno, le pasa que es inteligente o le pasa que no lo es, le pasa que está en los palacios o le pasa que está en Granada, pero es un ser humano. Entonces esta categoría ontológica metafísica de la sustancia es fundamental en la metafísica aristotélica. Y por lo tanto también en la metafísica tomista, porque ya hemos dicho que Santo Tomás lo que hace es recoger la metafísica aristotélica. Y también en muchos otros autores. Y de alguna manera esta sustancia de la que habla Descartes, otra vez Descartes, Aristóteles, no es más que como una relectura de la idea platónica, solo que ya dijimos que Aristóteles es mucho más empirista, que Aristóteles es mucho más realista, y que entonces lo que va a decir es: Platón, tu idea de ser humano o tu idea de niño no está por ahí en el mundo de la idea. La idea es la sustancia ser humano que se da en los individuos, en las realidades individuales concretas. No hay una idea de ser humano y todos los seres humanos son copias de esa idea, sino que lo que hay son seres humanos, y cada ser humano lo que hay es la sustancia ser humano. Hago este gesto porque, aunque parezca una tontería, pero es como muy sugerente, ¿no? Porque cuando tenemos así recogida la mano es como la esencia de algo, y justamente eso es lo que es la sustancia. Pues bien, Aristóteles nos decía sustancia porque en griego sustancia viene de subyacer. Bueno, sustancia viene del latín substancia, con T, que a su vez viene del griego, no recuerdo bien el término, pero justamente del verbo subyacer, porque la sustancia es lo que subyace a todos esos accidentes o atributos. Es como una cebolla que tiene diferentes capas. Pues lo que sucede a todas esas subyace, a todas esas capas es la cebolla, la esencia cebolla. Digo lo de la cebolla porque, y así también voy adelantando cosas, cuando Hume haga una crítica del concepto metafísico de la sustancia, lo que nos va a decir es: ya, pero es que si tú quitas todas las capas de la cebolla, al final no hay cebolla. Entonces realmente no hay sustancia, lo único que hay son accidentes, y es tu mente la que erróneamente cree que debajo de esos accidentes hay una cebolla sustancia sujetando a todos esos accidentes. El olor de la cebolla, el sabor de la cebolla, el color de la cebolla, la forma de la cebolla, todas las características de la cebolla, según Aristóteles y según Descartes, están sujetos por la sustancia cebolla. Pero dirá Hume, que es el empirista radical, si tú vas quitando esas capas, que son el olor, el sabor, la forma, el tamaño, al final no hay cebolla, por lo cual no hay algo así como la sustancia cebolla. Pero Descartes sí es aristotélico en este sentido. Y Descartes va a aceptar el concepto aristotélico de sustancia. Y nos va a decir que sustancia es aquello que existe por sí mismo y no necesita de nada más para existir. Por eso la sustancia mesa, ¿qué es? Pues lo que es la mesa en sí misma, y que no necesita ni de otra sustancia como es la silla o el libro o el árbol, ni de las características propias de su color, su forma, su tamaño, su función, sino que es lo que es la mesa en sí misma y no necesita de nada más para existir. Y nos va a decir que las sustancias tienen propiedades, que serían los atributos, y tienen modos, que son las formas
de darse esos atributos, es decir, la forma de plantearse como cualidades cambiantes esas propiedades. Dependiendo de los atributos y los modos que tengan las sustancias, Descartes hace una división de las sustancias en tres tipos. La sustancia infinita, la sustancia pensante y la sustancia extensa. O lo que en latín, que es como se suele conocer estos términos, la res infinita, la cosa infinita, la res cogitans, la cosa pensante, y la res extensa, la cosa con extensión, la cosa material. Entonces, la sustancia infinita es Dios. Este ser infinito, que además es la causa de nuestra idea de ser infinito, que es la única sustancia en el sentido riguroso del término. Porque si para Descartes, igual que para Aristóteles, la sustancia es aquello que existe por sí mismo y que no necesita de otras cosas para existir, el único que realmente existe por sí mismo y no necesita de nada más para existir es Dios, porque todo lo demás es creación divina. Entonces todo lo demás sí que ha necesitado de Dios para existir, pero Dios no necesita de la creación para existir. Dios no nos necesita. Esto, sin embargo, da pie a una reflexión ya ahora contemporánea que sí que es muy interesante, porque independientemente de que exista Dios o no, si Dios es la creación, como dicen las teorías panteístas, el propio Spinoza, que como ya hemos dicho es uno de los autores que entra de este ámbito del racionalismo que empieza con Descartes, o si Dios es simplemente una invención de los seres humanos, claro que Dios necesita de la creación para existir. Si no hubiera seres humanos, Dios no existiría, si es que es una invención. O si Dios es la realidad misma, la mesa, el libro, el árbol, el ordenador, yo mismo, si todo es Dios y no somos más que emanaciones o reflejos de Dios, claro que Dios necesita de la creación para existir, porque Dios es la creación. Pero en esta postura cartesiana, Dios, digamos que aquí el concepto filosófico de Dios es todavía muy teológico, es todavía un Dios muy eclesiástico, un Dios, el Dios de la tradición cristiana, de la tradición religiosa, en el sentido de que es un ser creador, trascendente al mundo, eterno, pero no en el sentido de que dure para siempre, sino de que está fuera del tiempo y fuera del espacio. Entonces, por eso es la sustancia infinita, y que en su infinitud ni siquiera ocupa un espacio. No es que sea infinito porque ocupa tanto espacio que no tiene límites, sino que su infinitud es una infinitud en el sentido de que no está en el espacio, ¿vale? Y por lo tanto no presenta, bueno, tiene un atributo que es la infinitud, pero no presenta modos, porque Dios es un ser perfecto e inmutable, entonces no puede tener cualidades cambiantes. Luego estaría la res cogitans, la sustancia pensante, y eso es evidente. La sustancia pensante es la actividad mental, la conciencia, el yo, el alma, como queramos llamarlo. Su atributo es el pensamiento. Y sus modos, ya hemos dicho que para Descartes el alma tiene como dos facultades o dos principios. El entendimiento, que es el que capta la claridad y distinción de la idea evidente, y la voluntad, que es ese reducto donde encajaría el libre albedrío que nos permite a veces aceptar lo evidente, pero también a veces aceptar lo que no es tan evidente, y eso es lo que da lugar a nuestras equivocaciones y nuestros errores. Esos serían los dos modos de la cosa pensante, el entendimiento y la voluntad. Y finalmente estaría la res extensa, la sustancia extensa, que es la materia, que en tanto materia, pues tiene un atributo que es la extensión, porque todo cuerpo material ocupa un espacio, todo cuerpo ocupa un espacio. Y sus modos pues son pues todas las formas y figuras de los objetos que nos encontramos, y que son cambiantes porque la materia se puede moldear. Vale, pues simplemente nos faltaría por indicar que en esta clasificación que hace Descartes de las sustancias, va a tomar una postura eminentemente mecanicista y determinista, y que no es porque a Descartes le dé la gana, sino porque en su época, como ya hemos dicho, todos los descubrimientos científicos que se estaban produciendo se mueven en esta línea del mecanicismo y del determinismo, porque tanto
Copérnico, como Kepler, como Galileo, como otros muchos científicos importantes de esta época del Renacimiento, lo que están haciendo es interpretar el libro de la naturaleza con el instrumento de las matemáticas, es decir, aplicar las matemáticas a los fenómenos naturales. Y ese es el origen de la física moderna y las bases de lo que luego será también la física contemporánea. Es decir, aplicar las matemáticas a la realidad. Hasta este momento no, hasta este momento los intelectuales, los científicos, lo que hacían era construir teorías, especulaciones sobre cómo funcionaba la naturaleza y hablar de incluso de realidades fantasiosas que movían el mundo. A partir de ahora lo que hay es un intento de una objetividad matemática. Y lo que dicen los científicos de la época de Descartes es que todas las realidades materiales, toda la naturaleza está sometida a leyes fijas e inmutables, como puede ser lo que luego Newton descubrirá de las leyes de la gravitación. Estas son las leyes que existen en el universo y entonces los cuerpos materiales lo único que hacen es cumplir esas leyes, ¿no? La naturaleza funciona con esas leyes, son leyes fijas, inmutables, que se producen siempre. Esto es lo que permitió a la ciencia luego construir un montón, es decir, la ciencia ya convertida en tecnología, construir un montón de inventos. Se me ocurre, por ejemplo, en armamentística, pues poder lanzar un misil. Estamos diciendo un misil todavía muy poco desarrollado para que nos entendamos, ¿no? Como todavía muy precario. Pero ¿por qué yo puedo construir una máquina que lance misiles? Porque yo sé ya por las leyes que han descubierto los científicos que dependiendo de la inclinación con que yo lo lance, de la velocidad que lleve, de la aceleración que yo le dé, etcétera, pues yo puedo saber dónde va a caer ese misil. Entonces, si yo quiero que caiga ahí porque quiero atacar al enemigo, pues yo lo único que tengo que aplicar es esas leyes y esa matemática para que caiga aquí. Entonces, lo que he descubierto es que en realidad el universo es como una gran máquina, como un gran reloj que alguien ha puesto en marcha y que funciona con todos sus engranajes de una manera mecánica. El mundo no es más que una máquina. Y entonces, si yo conozco cómo funciona esa máquina, pues puedo poner al mundo a mi servicio. Hasta el Renacimiento lo que había era como una especie como de resignación y adaptación estoica, por qué no decirlo, a la naturaleza. Ahora no, a partir de ahora, y por eso la ciencia empieza a desarrollarse de una manera tan acelerada, descubrimos que al conocer las leyes que funcionan en la naturaleza, podemos hacer que la naturaleza se ponga a nuestro servicio y que la naturaleza haga lo que a nosotros nos interesa que haga. Vale, pues este pensamiento científico va a contagiar a Descartes. Y Descartes va a decir, bueno, pues yo asumo este mecanicismo del universo. La realidad funciona como una máquina, como un gran engranaje. Y todo se produce de la misma manera porque hay unas leyes fijas, inamovibles, que están funcionando siempre. No te puedes escapar de las leyes, ¿no? Pensemos en la gravedad. Evidentemente, nosotros con nuestros conocimientos actuales sabemos que si uno sale del mundo y va a otros planetas donde no hay gravedad, pues no está sometido a la fuerza de la gravedad. Pero en esta época, pues todavía no hay esos descubrimientos espaciales, ¿no? Entonces, podemos entender que lo que en esta época se consideraba es que las leyes que se descubrían eran verdaderamente universales. Entonces, el comportamiento de todos los cuerpos materiales se puede determinar con precisión gracias a esas leyes de la física, y además lo que va a decir Descartes es que esto no incluye solamente a los cuerpos inanimados, es decir, que no solo se comportan según las leyes de la física las rocas, las plantas, etcétera, sino que los seres vivos también están sometidos a este mecanicismo de la naturaleza. De hecho, Descartes va a considerar que los animales no humanos, es decir, todos los animales que no sean de la especie humana, en realidad son como máquinas, son como autómatas que responden a
a los inputs que le llegan del exterior y que generan unos outputs que dan una respuesta a eso. Pero son como máquinas, son autómatas, son como, para que nos entendamos, son como robots que están programados. ¿Dónde está esa programación? En su instinto. Pero no hay ningún procesamiento cognitivo, no hay conciencia. En los animales no se da la res cogitans, no se da la sustancia pensante, son solamente sustancia extensa. Claro, esto para todos los movimientos animalistas, sobre todo que existen actualmente, que están muy desarrollados, es una aberración. Y para cualquier persona que tenga contacto con animales, que tenga una mascota o que tenga contacto con otros animales domésticos como pueden ser pues cerdos, ovejas, vacas, etcétera, se dará cuenta de que no es así, porque uno puede incluso evidenciar sentimientos, voluntad, deseos, un cierto raciocinio, aunque muy básico en los animales. Lo que pasa es que ahí Descartes respondería, no, eso es una proyección que tú haces de tu propia subjetividad sobre el animal. El animal es una máquina, el animal no tiene pensamientos ni sentimientos. El animal funciona igual que funciona un reloj, porque va de suyo. Las leyes hacen que eso funcione. Está programado para hacer lo que hace. Cuando tú ves que el león se enfada, no está enfadado realmente, es que las leyes de la naturaleza hacen que él responda de esa manera a la agresión del otro león. Ese sería para que nos entendamos, ¿no? Este es el mecanismo. En la mente de Descartes, en la propuesta filosófica de Descartes, toda la realidad funciona como una gran máquina. Lo único que rompería en parte ese mecanicismo es el libre albedrío del ser humano, que está vinculada con esa segunda facultad de la razón, que es la voluntad. La voluntad humana, que sí que está vinculada a la res cogitans, nosotros sí pensamos y en nuestro pensamiento podemos sobreponernos a las leyes mecánicas. Nuestro cuerpo no, que eso era lo que veremos con el dualismo. Nuestro cuerpo no, pero nuestra mente, llamémoslo alma, llamémoslo espíritu, llamémoslo yo, sí, ¿vale? Y simplemente por terminar esto del mecanismo, es un mecanismo determinista, en el sentido de que está todo determinado. No hay ningún ámbito para el azar ni para la libertad. El único ámbito de libertad es el ser humano. Pero en toda la naturaleza, tanto en los seres inanimados como en las plantas y los animales no humanos, todo está determinado. Todo está fijado de antemano, todo está programado, todo está estipulado. No hay nada abierto a la posibilidad de ser de otra manera. Sin embargo, en el ser humano sí. Y ahí donde ya, por terminar, diríamos, y no, acabar con lo que sería la antropología cartesiana, que en el fondo va a repetir el gesto platónico, que es el gesto también, en buena parte, ya hemos dicho, de Agustín, que es platonismo cristiano, y de la mayoría de autores medievales, porque van a asumir esta antropología cristiana del cuerpo pecaminoso y el alma que está llamada a la salvación. Pero en Descartes, bueno, sí que hay un punto diferente, precisamente por este mecanicismo determinista que le viene por influencia de la ciencia. Y es que lo que va a decir Descartes es que somos alma y cuerpo, que en el ser humano hay dos sustancias distintas, la parte material, que sería el cuerpo, que es la res extensa, que ocupa un espacio, y que en tanto material está sometida a esas leyes de la física y por lo tanto está sometida al determinismo y al mecanicismo. Nuestro corazón late sin que nosotros hagamos que lata. Late y punto, porque responde a esas leyes de la naturaleza. Somos como una gran máquina también nosotros, como un artefacto con sus engranajes. Pero tenemos luego otra parte, una parte inmaterial, una parte pensante, que sería, ya hemos dicho, mente, alma, yo, espíritu, como queramos llamarlo, que no está sujeta a esas leyes del mecanicismo determinista. No está determinado en ningún sitio lo que tenemos que pensar. Nuestro pensamiento no responde a las leyes de la física. Nuestro pensamiento discurre por su propio camino. Y por eso señala Descartes que tenemos libre albedrío,
Ya vimos que Agustín había hecho toda una explicación filosófica sobre el libre albedrío y la conexión con la divinidad, y somos inmortales, porque la muerte está vinculada con las leyes de la naturaleza. Es la naturaleza la que ha fijado las leyes de la vida y la muerte, pero si mi alma, mente, espíritu, yo, no está sometido a las leyes de la naturaleza, a ese mecanismo determinista, si mi alma se escapa de esa programación del universo, no tiene por qué morir, porque la muerte, vuelvo a decir, forma parte de esas leyes deterministas y mecánicas de la naturaleza. Es la máquina mundo la que estipula que los cuerpos mueren, pero el alma no tiene por qué morir. Vale, vemos que aquí, como digo, Descartes es plenamente platónico, porque como ya dijimos, en Aristóteles, el alma, que se entendía como esa entelequia del cuerpo, es decir, como la forma del cuerpo que le da al cuerpo la vida, pues si al cuerpo se le acaba la vida, el alma deja de existir, porque justamente el alma es la vida del cuerpo. Esto es simplemente como apunte, ¿no? Problema de esto, pues Descartes afirma que existen en el ser humano esas dos realidades, el cuerpo y el alma, pero no acaba de dar una respuesta satisfactoria, completa y definitiva a la cuestión de cómo es la interacción entre esas dos cosas. Porque si son sustancias tan diferentes, una sustancia es extensa, porque ocupa un espacio. La otra es pensante, no ocupa un espacio. Está fuera del espacio. La una es mortal, muere, porque está sometida a las leyes de la naturaleza. La otra es inmortal, no está sometida a las leyes de la naturaleza. La una es mecánica, responde mecánicamente a los acontecimientos y está determinada de antemano. La otra es libre, puede discurrir como quiera y por donde quiera. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dan en el ser humano esas dos realidades? ¿Cuál es la interacción entre esas dos realidades? Y no solo eso, sino que esas dos realidades parece que están plenamente fundidas, porque si yo me quemo una mano, evidentemente la mano sufre, el cuerpo sufre porque se quema, pero en mi conciencia se produce también el dolor. Y al revés, si yo quiero mover la mano, es mi mente, mi alma, mi espíritu la que quiere mover la mano y consigue mover la mano. Entonces, ¿dónde se conectan y de qué forma el cuerpo y el alma para que, siendo sustancias tan distintas, haya una interacción tan grande entre ellas? Este problema también podríamos planteárselo a Platón, porque Platón nos dice que el alma ha sido encerrada en el cuerpo, pero no nos dice cómo mueve el alma el cuerpo. A Aristóteles no podríamos planteárselo, porque al decirnos Aristóteles, con su teoría hilemórfica, que el cuerpo es la materia y el alma es la forma que adquiere esa materia y la vida de esa materia, pues no se ve tan evidente que haya un problema de la interacción. No hay una interacción. Es que igual que en la mesa está la materia mesa, que puede ser la madera, y la forma mesa, que es lo que hace que esa madera sea una mesa y no una silla, o que sea una mesa y no una puerta, pues de la misma manera el alma es lo que hace que esta materia, que son las células de mis tejidos, sea un ser humano en lugar de ser un perro, ¿vale? Entonces ahí a Aristóteles no le podemos echar en cara el problema de la interacción entre el cuerpo y el alma, porque la interacción es plena. Por su teoría hilemórfica, el alma es la forma del cuerpo. Pero a Descartes sí se lo podemos echar en cara. ¿Cómo mueve el cuerpo el alma? ¿O cómo siente el alma los problemas, los dolores y placeres del cuerpo? Entonces hay dos respuestas que da Descartes, pero no se llega a posicionar por ninguna de ellas, ni argumenta de una manera profunda ninguna de ellas. Por un lado, la primera respuesta lo que nos dice es que en realidad el ser humano es principal y fundamentalmente cosa pensante, res cogitans, y que el cuerpo es simplemente como el instrumento que utiliza. Igual que yo para escribir utilizo un lápiz para escribir, pues el alma utiliza el cuerpo para moverse, ir, venir, hablar, tocar, etc.
Y entonces el alma es como si fuera, tiene la expresión en Descartes de el timonel de un barco, ¿no? El capitán de un barco, como si hubiera un fantasma dentro de una carcasa corporal que lleva los mandos de esa máquina, que sería el cuerpo. Eso en algunas ocasiones. En otras ocasiones lo que señala Descartes es que son dos realidades completamente separadas e independientes, pero que están conectadas en la glándula pineal. La glándula pineal es pues precisamente es como un pequeño órgano que está en el cerebro. Hoy sabemos que esta glándula se llama pineal porque tiene forma como de copa de pino. Y sabemos que es una glándula que segrega serotonina. Creo que es serotonina. No, que segrega melatonina, que es como un derivado de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Cuando uno está riéndose con sus amigos, cuando uno tiene un orgasmo con su pareja sexual, cuando uno come comida que le gusta mucho, chocolate y cosas de ese tipo, liberamos serotonina. Dicen la hormona de la felicidad. Es la que nos hace querer seguir teniendo experiencias agradables, porque cuando tenemos esa experiencia se libera esa serotonina, que es como una especie como de droga para nuestro cerebro, porque activa muchísimo nuestro cerebro, en un sentido además positivo, que nos reduce tensiones, que nos reduce el estrés, que nos reduce la ansiedad, etc. ¿no? La serotonina. De hecho, algunos medicamentos ansiolíticos llevan serotonina, ¿vale? Para regular hormonalmente el cerebro. Pues la melatonina es un derivado de la serotonina que se libera con la oscuridad, se libera cuando va cayendo el día, y es lo que prepara a nuestro organismo para entrar en ese estado de inconsciencia que es el sueño, ¿vale? De hecho, también las pastillas para dormir o las pastillas para conciliar el sueño llevan melatonina, ¿vale? Pues hoy sabemos por los descubrimientos científicos en biología que la glándula pineal sirve para eso. Pero en la época de Descartes, que ya se había empezado a estudiar la glándula pineal, porque se habrían hecho, pues seguramente, alguna, ¿cómo se dice cuando fallece alguien? Alguna autopsia, y en la autopsia seguramente a algunos cadáveres le abrirían el cráneo para estudiar el cerebro y verían que habría como un organito pequeñito, que es lo que es la glándula pineal. Entonces, eso le dio a Descartes la idea de que igual esa glándula, como no se sabía en esa época todavía la función que os acabo de contar, pues igual esa glándula era como el punto en el que se conectaban el alma y el cuerpo, porque era un elemento corpóreo, material, pero muy chiquitito ahí en el cerebro, y como ya sabían por todos los descubrimientos científicos que de alguna manera la mente estaba relacionada con el cerebro, porque cuando tú te cortas un brazo sigues siendo tú, y cuando te cortas una pierna sigues siendo tú, y cuando pierdes un ojo sigues siendo tú, pero si te pega un golpe en la cabeza, dejas de ser tú. Hay personas que pierden la memoria, personas que se quedan inconscientes, personas que... Entonces, ya sabían ellos por los descubrimientos científicos que de alguna manera la conciencia tenía algo que ver con el cerebro. Pues bien, ¿qué mejor sitio para encontrar el punto de conexión entre el cuerpo y el alma que la glándula pineal? Pero de todas maneras seguía el problema de cómo conecta entonces el alma con la glándula pineal, y cómo llega la información del cuerpo a la glándula pineal y de esta al alma, o del alma a la glándula pineal y de esta al cuerpo. Entonces vemos que aquí es donde hace agua este dualismo antropológico de Descartes. Y hasta aquí llegaríamos. Como vemos, no hemos hablado nada de la ética cartesiana ni de la política cartesiana, porque no la hay. Habéis visto que en todos los autores siempre hablamos de la parte más ontológica, metafísica, de qué es la realidad para ese autor, de la parte epistemológica, que es el conocimiento, cómo conocemos, cómo percibimos la realidad para ese autor, de la parte ético-moral, cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal en ese autor, la parte política, cómo nos organizamos de una manera correcta en sociedad, quizá también la parte estética, que es la belleza y que es el arte para ese autor. Pero es que en Descartes lo único que hay es, sobre todo, epistemología, cómo conocemos, cómo estamos seguros de nuestro conocimiento, cuáles son las certezas evidentes que podemos descubrir, cuál es el método que debemos aplicar en la ciencia, y luego un poco de antropología en esta aplicación del mecanicismo determinista al caso del ser humano. Pero no hay
Evidentemente sí hay una metafísica, porque habla de la sustancia, habla de la idea, etcétera, y entonces relaciona su epistemología con la realidad, pero no hay una estética, no hay una ética, no hay una política en Descartes. Descartes es un autor eminentemente epistemólogo. Por eso está, y enlazando con el principio, en el bloque 1 del examen de la PEBAU, porque el bloque 1 es el bloque ontológico-epistemológico. En el bloque 2, que es el de Santo Tomás y Kant, es el más ético-moral. Entonces, Descartes está en ese primer bloque. Hasta aquí, Descartes. Lo que voy a hacer es unir los dos vídeos para subiroslo, o bien subir los dos vídeos de manera independiente y poneros el enlace. Estos días vamos a hacer ejercicios sobre Descartes, os he puesto ya también para que hagamos un comentario sobre Descartes, y si puedo os subiré vídeos y material que encuentre por internet o que tenga yo sobre Descartes. Espero que os haya quedado claro, y si tenéis alguna duda pues me vais preguntando por el Classroom o en las clases por videoconferencia que vayamos teniendo los jueves de 9 a 10 creo que es, ¿no? Pues ya está, hasta aquí, un saludo y espero que os haya resultado interesante o haya aclarado las dudas que pudierais tener de la lectura de los apuntes, y que os dé pie para empezar a hacer esos comentarios. Adiós.